Hola, les doy la bienvenida a un episodio más de Apolíneos. El día de hoy estamos con la maestra Mariana Montes. Yo soy Catherine Maní de la licenciatura de Filosofía y la licenciatura en Letras. Y para comenzar, me voy a permitir leer la semblanza de la maestra Mariana. Mariana Montes González es ex-AUDEM, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Información y la Comunicación y de la maestría en Humanidades, donde se especializó en literatura. Su proyecto de evaluación y cambio examinó la novela Palinuro de México, de Fernando del Paso, desde la literatura del absurdo y la filosofía de la existencia. Del 2016 a 2022 fue periodista en el periódico El Norte, donde escribió acerca de letras, danza y salud. Actualmente es analista de contenidos de investigación en la UDEM, donde ayuda al posicionamiento de la universidad en los medios de comunicación. Entonces, pues, le damos la bienvenida a la maestra Mariana. Qué gusto tenerla acá. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre feliz de colaborar aquí en la Facultad de Educación y Humanidades. Gracias, maestra. Pues bueno, sin tardarnos más, vamos a comenzar con las preguntas, que sé que hay muchísima información sobre Palinuro de México. Entonces, pues partiendo de este trabajo que hizo usted, maestra, ¿qué fue lo que le atrajo de la literatura mexicana del siglo XX específicamente y de Palinuro de México en particular? Claro, algo que me encanta del Palinuro y de la literatura mexicana del siglo XX es el tema de la identidad mexicana, ¿quiénes somos? Que es una pregunta tan sencilla, pero al mismo tiempo tan compleja, ¿no? Me atrevería a decir que es la pregunta, ¿quiénes somos? Entonces, cuando observas la literatura mexicana del siglo XX, ves esta búsqueda. ¿Quién es el mexicano? Se viene de un proceso histórico de conquista, independencia, revolución, entonces esta pregunta estaba en su apogeo. Cuando pensamos en literatura mexicana que trata el tema de la identidad, quizá lo primero que se nos viene a la mente es El laberinto de la soledad, ¿no? De Paz. También otro ejemplo bastante sonado es Pedro Páramo. Y también dentro de esa lista es bastante común encontrar a Palinuro de México. Palinuro de México aborda el movimiento estudiantil de 1968, que sabemos que es una herida abierta en la sociedad mexicana, ¿no? Es una época en la que hay cambios de paradigmas, ¿no? Y estos cambios que vienen impulsados por los jóvenes, ¿no? Entonces, esta novela, cuando tú haces la búsqueda en bases de estudios académicos y en bibliotecas, vas a encontrar primero que nada muchísimos resultados. Son muchos. Yo me acuerdo que cuando lo busqué en Google Scholar, fácil eran más de 10 páginas de resultados. Entonces dices tú, ¿cuánto no se ha escrito de Palinuro en México? Y recuerdo que cuando estaba escogiendo el tema, que me ayudó el doctor Pablo, quien fue mi asesor, estábamos diciendo, es bien importante que incluso de una novela tan comentada y tan analizada como Pelinora de México, le tenemos que encontrar una novedad. Como tú leíste en mi semblanza, pues yo también vengo del periodismo y encontrarle un ángulo noticioso para mí pues es algo que siempre traes, ¿no? En la sangre, se convierte en una segunda naturaleza. Entonces yo me acuerdo que había platicado con Pablo, quiero encontrarle un ángulo noticioso a esto. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar por sentado que Palinuro de México esté establecido como una novela, un título que nos habla sobre la identidad de mexicano y de cierta manera es como ponernos enfrente a un espejo y hacernos como sociedad eh, lidiar con este trauma de lo que pasó en el movimiento del 68 y cómo lo vamos a confrontar como sociedad y qué nos va a dejar. Entonces, yo no voy a disputar eso, y eso está más que dicho y más que entendido y quiero pensar que nadie lo va a refutar. Lo que yo quiero decir es que si ese es un espejo, yo digo que ese espejo también es absurdo y también tiene un tinte de la filosofía de la existencia. Entonces ahí es donde está el cambio. Eh, También con el doctor Pablo, de las primeras lecciones que me dio, o sea, me acuerdo que fue como que primer semana de la maestría, o sea, yo llegaba completamente, pues, sin saber realmente qué esperar de la maestría, estaba muy emocionada por estudiarla, pero pues no sabía exactamente qué esperar.
Y de las primeras lecciones que nos dio fue filosofía de la existencia entrando con Heidegger. Entonces Heidegger fue lo primero que leí. Eh, no fue una experiencia linda en un inicio, lo tengo que admitir. Heidegger es bien Es pesado, difícil. es Es pesado. muy pesado de entender, pero gracias a la guía del doctor Pablo, pues fue algo que realmente un tema que me empezó a apasionar. Entonces, para Totalmente. mí fue una manera de juntar estas dos partes que me gustaban mucho. Y eso fue lo primero que me atrajo. Ya, sí, totalmente. Filosofía de la existencia abordado desde donde sea es algo, yo no empezaría por ahí, es algo robusto, pero digo, finalmente Sí. lograste vincularlo con una obra literaria y eso, digo, fascinante, me encanta también en mis carreras y pues acá en tu tesis espero darme la oportunidad de leerla en algún momento, pero Con creo gusto te la puedo compartir. ay, sí, gracias. Digo, creo que aporta muchísimo a cualquier análisis literario. Y pues de hecho, justo con esta idea, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué relación finalmente encontraste entre Palinuro de México y este gran tema de la identidad mexicana? Sí, mira, esto va a ser como que a lo mejor un poco extenso de hablar, entonces si en cualquier momento crees que estoy yéndome por las ramas o algo así, o si quieres opinar algo, por favor, adelante, me Claro, interrumpes. claro, aquí, yo te... Este, pues como sabemos, yo ya tenía el antecedente, te digo, volviendo al doctor Pablo, que él en su tesis de doctorado hizo algo similar, en el sentido de que él encontró como que esta vena existencial en la literatura de Toscana, de David Toscana. Entonces, sabía que era posible. Lo que no sabía cuando entré era lo complejo que iba a ser, porque yo tengo literatura del absurdo y filosofía de la existencia que estoy analizando en esta novela, pero aún así esto es bastante amplio. Y pues como tú sabes, cuando estás haciendo un trabajo académico es muy importante ser muy específicos y pues no me alcanza la vida para examinar toda la literatura del absurdo y la filosofía de existencia en una novela, en un solo trabajo. Entonces yo me encontré, o más bien no me encontré, me concentré en cuatro conceptos. Eran dos parejas de conceptos. Por un lado está el irracionalismo y el absurdo, y por el otro lado estaba la disolución de identidades y, la y el ser existencial. Entonces son estos dos parejas de conceptos que encuentro en la novela y luego los pongo a dialogar unos con otros. Entonces, no solamente es encontrar estos conceptos, o sea, primero que nada era definir a qué me refiero con cada uno de estos conceptos, luego es cómo lo encuentro aplicado en la novela y si entre estos conceptos de la literatura del absurdo y la filosofía de la existencia encuentro cruces. Porque si tú ves trabajos académicos, ya olvidémonos tantito del Palindrome en México, si tú buscas, hay más de un trabajo académico que te va a unir la literatura del absurdo con la filosofía de la existencia. No es que haya un tratado de que, oh, sí, los creamos juntos y uno se alimenta del otro. No, no, no. Esto es algo que investigadores han encontrado lazos a lo largo del tiempo, ¿no? No es algo que si tú hay un manifiesto de la literatura del absurdo y la filosofía de la existencia. No, no, no. Esto es algo completamente, dices tú, ah, bueno, tienen estos elementos en común y yo a través de un ejercicio, pues los puedo relacionar, ¿no? O puedo hacer un argumento fuerte de por qué estos elementos van relacionados. Entonces, ahora creo que aquí ya empieza como que a ser claro cómo es la complejidad del trabajo. Completamente, sí, sí, sí. Sí, la verdad, me acuerdo que Pablo en un momento me dijo, te pudiste haber quedado con dos conceptos y eso hubiera sido suficiente. Y yo, sí, ya sé, no sé en qué momento me compliqué yo solita. Pero bueno, eso es por una parte. Para seguir mi respuesta, sí, voy a tener que hacer algunos spoilers de Palinuro de México y me disculpo por adelantado y si alguien no lo ha leído, por favor no deje que esto los desanime. Es una novela que realmente Vale la pena. recomiendo mucho. Tú ya la leíste, ¿correcto? Me estabas Sí, diciendo también. ahorita. Sí, sí, también de hecho hay una adaptación al teatro. Digo, Sí, yo que soy claro. muy fan del teatro, pero si la quieren checar, Palinuro en la escalera o el arte de la comedia, muy buena. Más breve que la novela. Sí, precisamente porque toma ese capítulo climático, ¿correcto? O Ujú. sea, esa obra toma el capítulo climático de Palinuro de México y ahorita voy a qué es eso.
Pues Palinuro en México, el protagonista es Palinuro, y él es un estudiante de medicina muy poco disciplinado, que él se ve involucrado en el movimiento estudiantil de 1968 y a lo largo del libro pues vemos que él tiene sus ideales, los defiende, se une a una marcha donde la policía, las autoridades le brindan una tremenda paliza. Entonces él tiene que regresar agonizando a los departamentos donde vive, y él va subiendo la escalera y pues se encuentra con todos estos vecinos y conocidos, ¿no? Y entablan como que este diálogo en el que pues ellos están muy en contra de todo lo que Palinuro enarbola y cree. Y al final, Palinuro fallece. Ya, una disculpa por el spoiler, pero en serio juro que es necesario para dar a entender los principales hallazgos. Entonces, pues sí, eso sucede, ¿no? Entonces, lo que yo veo a lo largo de la novela es cómo hay tintes del absurdo y la filosofía de la existencia que lo cruza completamente. ¿A qué me refiero con esto? De que incluso en el manejo de la prosa y en el manejo del lenguaje hay figuras retóricas que apelan a lo absurdo en el sentido de cómo manejan los significados y de cómo alteran el orden común de las palabras, que lo hace de cierta manera absurdo, irracional. Y luego ya nos vamos a un nivel mucho más abstracto, en el que ya termino analizando las acciones de los personajes y sus actitudes. Entonces, yo llego a la conclusión de que Palinuro ciertamente es un ser existencial en el sentido de que él es pura posibilidad. Y en el ejercicio de su libertad, él escoge tener esta mentalidad en la que defiende la igualdad y la justicia social. Eh, y él hace su lucha, él es un hombre rebelde, diría Camus, en el sentido de que él defiende esto sin necesidad de recurrir a la violencia, lo cual crea un claro contraste con las autoridades que lo están buscando reprimir. Entonces, aquí tenemos que Palinuro hace ejercicio de su libertad y él es pura posibilidad. Pero cuando él recibe esta tremenda paliza y él está agonizando en las escaleras y él escucha toda esta reprobación de los vecinos, pues aquí estamos viendo que hay un tema de alienación de sus posibilidades. Y al final, cuando este Palinuro fallece, él se convierte en este ícono de el sufrimiento y el sacrificio de los estudiantes. Entonces yo ahí argumento que no nada más es alienado este ser que es posibilidad y que al matarlo se le acaba toda posibilidad, porque sabemos que la muerte es el fin del estar en el mundo, diría Heidegger. No solamente él es alienado, sino que es reificado en el sentido de que él ha perdido completamente su identidad. Él ya no es Palinuro, él ya no es ese estudiante de medicina particular con ciertas características, con cierta familia, con ciertos amigos. No, 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 no. Él ha sido completamente despojado de sus características más individuales y ha llegado a ser algo más allá, que es ser un símbolo. Ya no es un ser, es una cáscara que simboliza todo este sacrificio estudiantil. Entonces, esto fue, llegué a mis conclusiones en el trabajo, pero realmente te estoy platicando la que más me encantó. Y sí, no sé si, si eso Es responde súper a tu padre. pregunta. Entonces, eh, sí, es lo que te digo, esto es como decirles esta identidad mexicana que nos está dando el Palinuro en México, este espejo, también es un espejo absurdo y también es un espejo existencial. Y estos conceptos que son tan universales
que ciertamente tienen un origen europeo, pero que tienen este halo universal, también pueden ser aplicados en una literatura que siempre ha sido catalogada como nacional. Entonces, pues dices tú de que, pues, ¿qué es la literatura universal entonces? ¿Qué es la literatura mexicana? Y cómo esto se alimenta. Espero haber respondido a tu pregunta. Podría estar hablando de esto 1000 años. Yo entiendo, pero sí, totalmente lo veo, digo, ahora que lo mencionas, relacionado con filosofía de la existencia, pues ves cómo trasciende la persona, pero solamente al ser despojada, como dices, de lo más íntimo, de lo que lo hace ser persona. Y vaya, eso es muy denso al también, como mencionas, tratarse de una novela que muchas veces vemos propiamente como símbolo nacional. Entonces, no, está muy interesante, me gustó mucho. Y sí, completamente respondiste a la pregunta y pienso que incluso podemos sacar muchas más preguntas de aquí de tu respuesta, digo. Sí, sí, o sea, realmente, pues ya sabes que al final de cada trabajo es, bueno, y que nuevas preguntas de investigación Ujú. se sugieres a partir de tus hallazgos y, ¿no? Pues también puedes sacar Sí. un millón más, pero es lo que te digo, o sea, a mí lo que me encantaba era encontrar ese halo de novedad, porque fíjate que cuando estaba haciendo la revisión bibliográfica dije, o sea, tengo que asegurarme de verdad si hay trabajos que abordan a Palinuro desde literatura del absurdo y filosofía de la existencia, Ya. y pues qué dicen esos trabajos, ¿no? Al fin de cuentas quieres hacer algo nuevo. Ujú. Y sí, hice la búsqueda más exhaustiva que pude, o sea, me acuerdo que estuve buscando semanas e incluso cuando ya había pasado esa fase de la investigación, ya cuando iba al final, volví a buscar porque me tardé como un año haciendo el trabajo, entonces pues tuve que volver a ver si en esos meses en los que yo estaba desarrollando el trabajo se había publicado algo. Ujú. Eh, y lo más que llegué a encontrar era referencias de paso, o sea, de gente diciendo de que, probablemente podría haber algo de esto ahí, pero no encontré ningún trabajo que lo abordara desde estas dos temáticas, mucho menos estas dos temáticas relacionadas en la misma novela. Entonces, sí, me pareció, pues se cuenta que al final sí quedé bastante satisfecha porque dices tú, me Totalmente. encanta que incluso una novela tan platicada como Palinuro de México todavía tiene algo, pues, de novedad, Claro, algo fresco. Y pues algo digo, fresco. en esta pregunta también nos respondiste pues tus conclusiones, entonces a eso iba la tercera pregunta. Ajá. Si quieres, pues ya lo integramos aquí los dos. Y pues nada, o sea, yo me quedo con muchísimas ganas de leer tu tesis, digo. La obra es buenísima, de verdad, a quienes no la hayan leído o tal vez visto esta adaptación al teatro, les invitamos a que totalmente lo hagan, igual y para que puedan integrarse también a este diálogo. Y pues, si quieres, maestra, con esto terminamos nuestro diálogo. Digo, obviamente se queda abierto para quien se quiera aproximar o pues en otro momento que la tengamos por acá. Y no sé si quiera agregar algo ya para cerrar el episodio. No, pues realmente, como dices tú, invitarlos a leer a Palindro de México. Ni siquiera tocamos el tema de los múltiples palinduros que hay a lo largo de la novela, Es que cierto. eso también tiene que ver un poquito con la disolución de identidades, que también te decía que es uno de los conceptos. Bueno, eso será una plática para otro día. Sí. Pues sí, los invito a leer al Palindro de México de Del Paso. Los invito a que lo hagan con una mente abierta. Es una novela que sí demanda tu atención. Yo la leí varias veces para hacer este trabajo, y todavía de repente lo saco al libro del estante y releo algunos capítulos. Como te podrás imaginar, Palinuro en la escalera es mi favorito, y sigo regresando a él. Entonces, yo sí los invitaría a que lo lean con una mente abierta, a pensar qué nos está diciendo Del Paso con esto, cómo como una sociedad mexicana podemos lidiar con este trauma, quiénes somos, porque ciertamente es una pregunta que pareciera, incluso ahorita pleno siglo XXI, que creo que no hemos terminado de dialogar. Parte de la maestría o sea, yo por mi
trabajo y por mis gustos, pues me terminé, vamos a decirlo así, especializando en literatura, Ujú. pero parte de la maestría, del programa de maestría en humanidades, es que te da como que una visión global. Y me acuerdo que estábamos en una clase que se llamaba Multiculturalismo y Diversidad, que mi profesor fue el doctor Justicia, el decano de la facultad. Eh, Saludo a él. O sea, me acuerdo que sus clases realmente te retaban a pensar y estábamos diciendo que pareciese que no terminamos de reconciliar nuestra identidad, ¿no? Nos quedamos tanto quizá incluso con estas heridas de quiénes somos, la conquista, luego viene la independencia, luego viene la revolución. Ciertamente ha sido un camino difícil, ciertamente de una mentalidad de sentirnos eh, inferiores, lo voy a decir así, heridos. eh, sí, entonces creo que de la literatura del paso, y como mencionaba al inicio, mucha de la literatura del siglo XX es como una especie de terapia colectiva que quiere que respondamos esta pregunta, que quiere que de cierta manera enfrentemos estos demonios, lo voy a decir así, de estas dudas, y que de cierta manera lleguemos a una reconciliación con nuestro pasado para entender nuestro presente y poder tener un futuro. Entonces, creo que el Palinuro de México hace esta gran aportación, hablando del particular episodio del movimiento del 68, de simplemente empezar con una aceptación de lo que sucedió para poder mirar adelante y que ese palinuro, ese ícono reificado que yo digo, completamente despojado de sus características individuales y de esa personalidad, pues de cierta manera es todos nosotros, ¿no? Entonces, cómo como sociedad vamos a hacer que ese sacrificio, ese símbolo, ese ícono del sacrificio, eh, pues valga la pena, ¿no? Sí, Creo que eso es como que una reflexión que yo sí, invitaría a cualquiera que lea a Del Paso claro. y cualquier otro autor de esa, vamos a decirlo así, camada. Y pues nada, muchísimas gracias, me encantó platicar con ustedes. Igual acá, un gusto tenerla maestra y pues nada, con esta invitación vamos a cerrar nuestro episodio. Le damos las gracias a quienes nos estuvieron viendo y pues también a la profesora nuevamente. Y ya, vamos a, vamos a dejarlo hasta aquí, pero nos vamos a ver seguramente en otro episodio de Apolíneos. Muchas gracias, olviden, digo, asegúrense de compartir este video para que llegue a más personas y nos quedamos con la invitación de checar esta obra literaria. Nos vemos entonces en otro episodio de Apolíneos. Hasta luego. Bye bye.